En la clase anterior comenzamos a ver lo que son las propiedades mecánicas de los materiales. La pauta de la prueba la tengo, todavía no la digitalizo, pero la voy a subir, ¿sí? Prontamente. Bien, como decía, la clase anterior empezamos a ver lo que son las propiedades mecánicas de los materiales. Vimos en qué consiste el ensayo de tracción, que genera un gráfico, ¿cierto? Que se llama diagrama esfuerzo-deformación, que me permite obtener un montón de, disculpen, un montón de información importante respecto al material. Ya el gráfico lo dividimos en 4 fases. Primero teníamos una fase de deformación elástica lineal. A partir de esa fase obteníamos una ecuación que era la ley de Hooke, que me permitía, ¿cierto?, describir matemáticamente la deformación o la relación entre el esfuerzo y la deformación en esa área. Luego teníamos la fluencia, que es cuando ya el material empieza a deformarse plásticamente, que es algo que uno no quisiera que pasase. Luego está el endurecimiento por deformación. Y finalmente la estricción y la ruptura del material. Vimos lo que es la ley de Hooke, la diferencia entre los materiales plásticos, perdón, materiales frágiles y dúctiles. Y poco más que eso, hoy día vamos a ver dos propiedades mecánicas más que son importantes de revisar. La primera se denomina razón de Poisson, ¿ya? Y es una propiedad que describe cómo se deforma el cuerpo en sus otras dos dimensiones, ¿cierto? Un cuerpo en el espacio tiene 3 dimensiones. Nosotros hasta ahora, en la clase anterior, vimos cómo describir la deformación en la dimensión que es axial con la carga, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos el ejemplo en pantalla, ¿cierto? De un cuerpo deformable, está sometido a tensión o a compresión, ¿cierto? Está sometido a una carga axial, que puede ser tensionante o compresora. Y sabemos que esa carga va a tender a hacer que el cuerpo se alargue o se acorte, dependiendo cuál sea el caso, ¿cierto? Si es tensión, el cuerpo se alarga; si es compresión, el cuerpo se acorta. Eh, Sin embargo, es lógico pensar que las otras dos dimensiones también se ven afectadas de alguna manera. Me refiero, por ejemplo, si acá estamos hablando del largo, ¿cierto? El largo del cuerpo se alarga, valga la redundancia. Algo tiene que pasar con las otras dos dimensiones, el ancho y el espesor. Entonces, generalmente por un tema de conservación de la materia, digamos, si yo estiro un material, es lógico pensar que las otras dos dimensiones se van a cortar, ¿ya? Y al revés, si yo comprimo un material, las otras dos dimensiones se van a alargar, ¿cierto? Como que se enguata, entre comillas, usando un lenguaje bien coloquial, las otras dos dimensiones. Entonces, acá tenemos en la pantalla dos ilustraciones que ejemplifican esto, ¿cierto? En el caso de la izquierda tenemos dos cargas compresoras, una carga P y otra carga P. Eso va a hacer que el cuerpo se acorte, ¿cierto? Por compresión, es decir, su dimensión, que es colineal con la carga, es decir, el largo, se va a acortar, ¿cierto? Ahí va a haber un delta, ese delta nosotros sabemos calcularlo, ya lo hemos calculado. Podemos ocupar la ley de Hooke si es una deformación elástica, pero sabemos calcularlo. Por otro lado, si esto se acorta, ¿cierto? Las dimensiones laterales se alargan, ¿ya? Y las dimensiones laterales son dos, el ancho y el espesor. Entonces acá tenemos una forma inicial, que es el área sombreada, ¿cierto? La figura gris. Y hay una forma final, que es la figura punteada, ¿cierto? Podemos ver claramente que el cuerpo se acorta, las otras dos dimensiones se alargan. Caso contrario, si estoy estirando el material en la dirección colineal con la carga, el material se va a alargar. Se alarga y las otras dos dimensiones se acortan, disminuyen. ¿Cierto? Por ejemplo, aquí esta dimensión se alarga y las otras dos dimensiones se acortan. Esta dimensión se acorta y esta dimensión se acorta también. Entonces tenemos una forma inicial y una forma final, que es el área punteada.
Ya, la razón de Poisson, que es una propiedad característica de los materiales, me cuantifica esa deformación lateral. La vamos a llamar deformación lateral. Eh, Vamos a denominar que la deformación que ocurre en la dirección de la carga es la deformación axial, la que hemos trabajado hasta ahora. Las otras dos las vamos a denominar eh, deformaciones laterales. Entonces, digamos que en el ejemplo anterior, por ejemplo, tenemos la carga P, ¿cierto?, que se aplica sobre el material. Esta carga P, ¿cierto?, como decía, va a provocar que el material se alargue. Esa deformación total, ¿cierto?, no unitaria, total, la vamos a llamar delta X, suponiendo que ocurre en el eje X, ¿cierto? Esa deformación es en la dirección de la carga, que en este caso es el largo. Y bueno, a raíz de ese alargamiento también van a ocurrir dos deformaciones laterales. Una deformación en este caso en la dirección del eje Y y una deformación en la dirección del eje Z. En sus dos dimensiones laterales, que en este caso serían el ancho y el espesor. Ya, entonces, nosotros podemos, ¿cierto?, a partir de estas deformaciones totales, podemos calcular las deformaciones unitarias, ¿cierto?, que son estas formulitas que están acá. Esta es la definición con la que hemos trabajado hasta ahora. Simplemente es deformación total dividido en largo inicial. Y transformamos de esa manera la deformación total en deformación unitaria. Ya, hace mucho tiempo, este científico que es Poisson, ¿cierto?, que seguro que lo han escuchado en más de alguna asignatura, que descubrió hartas cosas el hombre, descubrió, ¿cierto?, que en el rango elástico, la razón entre la deformación unitaria longitudinal y la deformación unitaria lateral es constante. Es decir, tantas unidades que se alarga en la dirección longitudinal o axial, se va a cortar de manera proporcional cierta cantidad de unidades en las direcciones laterales. Y la constante de proporcionalidad que define a esta razón, ¿cierto?, la llamó razón de Poisson, ya que se denota con la letra nu, la letra griega nu, que es como una B corta, y tiene un valor numérico que es único para cada material, siempre que éste sea homogéneo e isótropo. Ya cada material va a tener una razón de Poisson, al igual como tiene un módulo de elasticidad. Entonces, matemáticamente, la fórmula es esta de acá. Tenemos que la razón de Poisson es la razón entre la deformación lateral y la deformación longitudinal con un signo negativo. ¿Por qué tiene un signo negativo? Porque, bueno, sabemos que si se contrae, las otras dos dimensiones se alargan. Entonces tenemos deformaciones de distintos signos, ¿ya? Un alargamiento es positivo, mientras que una contracción es negativa. Entonces, para que esta ecuación tenga sentido, tenga coherencia, ¿cierto?, se agrega este signo negativo. En la práctica, para el ejemplo anterior, ¿cierto?, que la deformación longitudinal estaba en el eje X y las deformaciones laterales estaban en el eje Y y Z, podríamos plantear la ecuación de esta manera. ¿Qué es importante acá tener en cuenta? Que la razón de Poisson es la razón entre las deformaciones unitarias, ¿ya? Unitarias, no totales. Es un error bien común que de repente se hace la razón con las deformaciones totales y eso está mal. Primero hay que pasarlas a unitarias y luego ocupar el coeficiente de Poisson. Bueno, acá se menciona, ¿cierto?, lo que acabo de decir, que el signo negativo de la ecuación se usa ya que un alargamiento implica una contracción lateral. Y al revés, una contracción longitudinal implica un alargamiento lateral. Ya, las deformaciones laterales
unitarias, ¿cierto? Van a ser las mismas en ambas direcciones laterales, es decir, la deformación, si se fijan en esta fórmula, si yo quiero obtener las deformaciones laterales unitarias, me va a dar el mismo valor. Ambas van a valer menos nu por E sub x. Van a tener el mismo valor, las deformaciones unitarias laterales, tanto en el ancho como en el espesor. Pero las deformaciones totales no tienen por qué ser iguales, ¿ya? Ya que ahí multiplico por el largo total o inicial. Entonces, el ancho, al no ser igual que el espesor, en algunos casos, me pueden dar deformaciones totales distintas, a pesar de que las unitarias sean iguales. Otro detalle es que la razón de Poisson es adimensional, puesto que es una razón entre dos deformaciones. Entonces, misma unidad dividido en la misma unidad me da algo adimensional. Y también la mayoría de los sólidos tienen valores entre un cuarto y un tercio. ¿Ya? Son valores menores a 1. Y en general creo que existe una regla, una demostración que demuestra que siempre va a ser menor a 0,5. ¿Ya? La deformación longitudinal siempre va a ser mayor que las otras dos. Por eso es menor que 1. Finalmente, esto también aplica para barras que sean cilíndricas. Ya en este caso, la dimensión lateral o la dirección lateral estaría dado solamente por el radio. Sería la dirección radial, si lo quisiéramos decir así. Entonces la deformación unitaria la podríamos, ¿cierto?, definir a partir del radio inicial. Y bueno, la razón de Poisson se aplicaría sobre en esta dirección radial. Entonces teníamos una deformación, una sola deformación en la dirección radial. Eso para barras cilíndricas. Pero eso, básicamente, la razón de Poisson me relaciona las deformaciones longitudinales con las deformaciones laterales. Vamos a ver un ejemplo. De hecho, este es el mismo ejemplo que vimos en la clase anterior. Si lo recuerdan, ¿cierto? Es una barra de acero. Primero nos daba el gráfico, esfuerzo de formación, calculamos el módulo de elasticidad y luego calculamos la deformación longitudinal. Ahora se nos añade que el material el acero del que está constituido la barra tiene una relación de Poisson de 0,32. Entonces quiero calcular ahora además las contracciones laterales cuando se aplica la carga. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Así que voy a ir a la pizarra. Bueno, acá está el problema que resolvimos en la clase anterior. Si ustedes lo recuerdan, para que lo repasen, si es necesario, lo que calculamos, ¿cierto?, es cuánto se deforma en su dirección longitudinal, es decir, en la dirección que se aplica la carga. En este caso, en la dirección de X. ¿Cuánto se alarga? Y me dio que se alarga 120 micrómetros, perdón. Sí, para que se acuerden de ese dato. Calculamos ocupamos la ley de Hooke, etc. Multiplicamos por la longitud inicial para obtener la deformación total longitudinal. Ahora vamos a seguir trabajando en ese problema para calcular las otras dos deformaciones, la deformación en Y y en Z. Ya tenemos la deformación en X, me falta la deformación en Y y en Z. Sabiendo que la deformación en X, la deformación total es de 120 micrómetros. Y también necesito la deformación unitaria en X, que creo que igual la calculamos. De hecho, deberíamos haberla calculado. ¿Dónde está? Esta es. Esta que está acá. 80 por 10 elevado a menos 6. Esa es la deformación unitaria. Y al multiplicar por la longitud total, obtenemos la deformación total. Entonces, la deformación unitaria me dio 80 por 10 elevado a menos 6 milímetros por milímetro
Y estos son valores positivos porque la carga es de tracción, por lo tanto provoca que la barra se alargue. Ya, estos serían datos del problema desde acá. Y el coeficiente de Poisson vale 0,32. Entonces, nos vamos a ir a la fórmula que define la razón de Poisson. Ya, que me dice que la razón de Poisson es igual a menos la deformación longitudinal, que en este caso es el eje X, dividido en la deformación unitaria lateral, que en este caso sería el eje Y. Y también podría ser el eje Z. Ya es válido para los dos ejes. Entonces, si yo despejo acá, despejo la deformación unitaria lateral, las dos en Y y en Z me va a dar que tiene un valor de menos coeficiente de Poisson por deformación longitudinal unitaria. Entonces tendríamos menos 0,32 por la deformación unitaria, que es 80 por 10 elevado a menos 6 milímetros por milímetro. Y eso me da un valor de menos 2,56 por 10 elevado a menos 6 milímetros por milímetro. Ya fíjense que acá este signo negativo lo que me asegura es que se cambie el signo de la deformación. Ya que acá era positiva porque se alargaba, acá me tiene que dar negativo porque se acorta. Y simplemente es una multiplicación. Ya no tiene más ciencia que eso. Me da menos 256 por 10 elevado a menos 6 milímetros por milímetro. Pero eso es la deformación unitaria. A mí lo que me interesa son las deformaciones totales. Entonces vamos a obtener la deformación total en la dirección de Y, ¿cierto? Que sería igual a la deformación unitaria, por la longitud inicial, que en este caso son el largo en la dirección de Y, o el ancho o espesor, depende cómo lo mire. Entonces esto sería menos 2,56 por 10 elevado a menos 6 milímetros por milímetro por estos 50 milímetros que hay acá, que es el largo inicial en esa dirección. Entonces esto me va a dar menos 1,28 micrómetros. Ya acá lo pasé inmediatamente a micrómetros. Entonces, acá estamos viendo que en la dirección de X se alarga 120 micrómetros, pero en la dirección de Y se acorta 1,28 micrómetros. Ya en el fondo, la longitud final en Y va a ser, ¿cierto?, los 50 milímetros menos los 1,28 micrómetros. Y lo mismo con la dirección en Z. Ya. Digamos que Z es el espesor. Ya este era el ancho. Este era el ancho y este es el espesor. Y el otro era el largo. Entonces tenemos la deformación en Z, va a ser igual a la deformación unitaria en Z por el espesor. Sería menos 2,56 por 10 elevado a menos 6 milímetros por milímetro. Milímetros por milímetro por 100 milímetros. Falta un 0. Y esto me da menos 2,56 micrómetros. Igual, ¿cierto? Tenemos un acortamiento. Podríamos obtener la deformación final en Z, que serían 100 milímetros menos 2,56 micrómetros. Entonces así podríamos describir completamente el volumen de esta barra una vez aplicada la carga. Tendríamos que
se alarga 120 micrómetros en X y se acorta 1,28 micrómetros en y 2,66 micrómetros en Z. ¿Dudas, consultas hasta acá o con este problema en particular? Yo tengo una pregunta, profe. ¿Los ejercicios van a estar dados los ejes coordenados? No, ¿Los que hagamos más adelante? no necesariamente. O sea, puede que sí, puede que no, pero no. Si no están dados, los pueden colocar ustedes. Ya, y al colocarlo nosotros no vamos a tener ningún problema. Da igual cómo los pongamos, ¿no? Sí, o sea, eh, tienen que especificar bien nada más qué es lo que están calculando. O sea, eh, en qué dirección están calculando las deformaciones. Pues si tú me pones que este es el eje X, que este es el eje Z, y luego me calcula la deformación Z, no hay ningún problema. Ah, ya. Gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Ya, no hay más consultas, parece. Ya, entonces vamos a continuar con la última propiedad mecánica que pretendo revisar en esta unidad, que es el diagrama de esfuerzo de formación, pero en cortante, ¿sí? El diagrama de esfuerzo de formación que vimos en la clase anterior era para esfuerzos y deformaciones normales. Ahora vamos a ver cómo se comporta ese diagrama cuando la deformación, en vez de ser normal, es cortante. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a tomar un elemento sometido a cargas tangenciales que producen esfuerzo cortante, lógicamente, como las que tenemos acá en pantalla, ¿cierto? Tenemos dos cargas tangenciales. Chuta, me fui más adelante. Ya. Como digo, tenemos un elemento que está sometido a dos cargas tangenciales. Eso va a producir esfuerzos cortantes. Va a provocar que el material sufra un deslizamiento entre sus capas, provocando que su forma cambie y que los ángulos, ¿cierto?, entre los segmentos del cuerpo experimenten una variación, ¿cierto? Si recuerdan, las cargas normales o axiales lo que provocaban era que existiera un cambio de volumen, ya porque alargaban el cuerpo. Las cargas cortantes, sin embargo, cambian la orientación del cuerpo, porque cambian los ángulos entre las fibras. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ángulo que es inicialmente de 90 grados y pasa a tener un valor θ' que es menor a 90 grados. Y la deformación cortante, ¿cierto?, está dada por ese cambio de ángulo que en este caso es gamma. ¿Cierto? Que si se acuerdan, nosotros lo medíamos como pi medio menos el ángulo final. Entonces, siempre que el material sea homogéneo e isótropo, los esfuerzos van a distorsionar el material de forma uniforme, es decir, cada una de estas capas se desliza en el mismo ángulo, θ', como se muestra en la figura, ¿cierto? Y la deformación cortante, gamma, ¿cierto?, se mide como el cambio o la distorsión angular del elemento con relación a dos segmentos que inicialmente estaban orientados con 90 grados. Entonces tenemos 90 grados, luego tenemos un ángulo que no es 90 grados, la diferencia entre esos dos ángulos es la deformación angular. Esto ya lo hemos visto, pero para que lo recuerden, entonces, acá, básicamente, con el mismo principio,
del diagrama de esfuerzo de formación normal, a partir de esta carga, yo puedo calcular los esfuerzos y tengo la deformación, así que si grafico eso, obtengo un diagrama. Para esto igual se hace un ensayo en laboratorio, ¿no es cierto? El problema es que inducir una carga cortante pura es más complejo que inducir una carga axial, ya que la carga axial yo solamente tengo que estirar el cuerpo, pero para generar una carga cortante tengo que recurrir a otros métodos. En este caso, lo que se hace es provocar una torsión, y ya vamos a ver en un par de unidades más adelante que la torsión lo que genera son esfuerzos cortantes. Entonces, puedo ir midiendo a partir de la torsión los esfuerzos cortantes y las deformaciones unitarias cortantes. ¿Cierto? El principio del mismo: se somete a torsión lentamente, se va deformando lentamente, y la máquina me va entregando valores regulares, ¿cierto?, de la fuerza necesaria para continuar esa deformación. Con esa fuerza calculo el esfuerzo cortante, y también me va entregando el ángulo, y con ese ángulo obtengo la deformación unitaria cortante. Entonces, en la figura se muestra un diagrama típico para un material dúctil, que es este que está acá. Que en verdad no tiene gran diferencia con el diagrama de esfuerzo de formación normal. En primera instancia, el material va a tener va a exhibir un comportamiento elástico, lineal, ¿cierto? Elástico quiere decir que las deformaciones no son permanentes, y lineal quiere decir que, bueno, existe una relación proporcional entre esfuerzo y deformación. Hay un límite de proporcionalidad, al igual que en el otro diagrama, un límite de proporcionalidad, y luego ocurre directamente el endurecimiento por deformación. ¿Ya? La gran diferencia es que acá no hay fluencia. ¿Se acuerdan que el otro era una línea recta y luego el endurecimiento? Acá pasa directamente a endurecerse el material hasta que llega al esfuerzo último, y luego el material comienza a perder su capacidad para resistir esfuerzos cortantes, y el esfuerzo necesario para seguir deformándolo baja hasta el esfuerzo final, o el esfuerzo de fractura, que es este que está acá. Lo más relevante acá, ¿cierto? Igual que con esfuerzos normales, nosotros queremos que el material se mantenga en esta zona. No queremos deformaciones plásticas, queremos que las deformaciones sean elásticas. Acá tenemos deformaciones elásticas. Y la otra ventaja es que en esta zona, al ser una recta, yo puedo construir la ecuación de esa recta a través de la pendiente. Y esa pendiente acá la vamos a denominar, o la vamos a denotar con esta variable G. ¿Profe, siempre una recta? En la deformación elástica, sí. Siempre es una recta. Al principio del diagrama, antes del límite de proporcionalidad, siempre es una recta. Ya, entonces, como bien decía, podemos construir la ecuación de esa recta, que es esta ecuación que está acá. El esfuerzo cortante va a ser igual a una constante de proporcionalidad por la deformación unitaria normal, o sea, normal, cortante. Ya, a esta ecuación se le conoce como la ley de Hooke para cortante, y a esta variable que está acá, que es la pendiente del diagrama, se le conoce como módulo de rigidez, o módulo de elasticidad por cortante. Y es una variable también que es característica del material. Es característica del material, cada material tiene su módulo de rigidez y su módulo de elasticidad, y no son necesariamente iguales, ¿ya? Generalmente los materiales resisten menos al cortante que a las cargas normales.
por ejemplo, un material puede tener 200 gigapascales de esfuerzo, de módulo de elasticidad normal, pero puede tener solo 70 gigapascales de módulo de elasticidad acortante o módulo de rigidez. Pero ambas son propiedades de los materiales, al igual que la relación de Poisson. Puede este material tener 0,3 de Poisson. Ya esto está tabulado. En los libros ustedes pillan las propiedades de los materiales más ocupados, como el aluminio, el hierro, el latón, etcétera, el acero, por supuesto. Como digo, su valor es equivalente a la pendiente del diagrama esfuerzo de formación por cortante y es una propiedad también que es tiene unidades de esfuerzo, ya gigapascales, por ejemplo, o PSI o KSI. ¿Ya? Eso básicamente respecto al diagrama de esfuerzo de formación cortante. Como digo, no tiene mayor diferencia con el diagrama de esfuerzo de formación normal. Lo único que cambia es la propiedad o este valor acá de proporcionalidad que hay aquí. Entonces vamos a ver un ejemplo. Si alguien tiene alguna duda antes de revisar el ejemplo, la puede plantear ahora. Bueno, en el ejemplo tenemos una aleación de titanio que tiene el siguiente diagrama de esfuerzo de formación, ¿cierto? Tiene un límite de proporcionalidad de 52, de 52 KSI, ya está en unidad inglesa. Luego tiene un esfuerzo último de 73 KSI y bueno, luego un esfuerzo de fractura que el problema no lo entrega, creo que me faltó especificarlo, pero no creo que sea necesario ocuparlo. Entonces, primero me pide determinar el módulo de rigidez y la distancia de este cubo máxima, que la parte superior del bloque del material, ¿cierto? Se fabricó un bloque con este material. Mostrado en la figura, ¿cierto? Este material o este bloque se somete a esta carga cortante B, lo cual va a producir un deslizamiento, ¿cierto? Un esfuerzo cortante. Entonces queremos calcular la distancia D máxima si el material queremos que se comporte elásticamente. ¿Cuál es la magnitud necesaria para causar este desplazamiento? Ya, entonces en resumen tenemos un material, el material se ensayó, se obtuvo este diagrama que me entrega una serie de informaciones. Luego de ese mismo material construyo este bloque, aplico esta carga, me genera un desplazamiento, que en este caso está descrito por esta distancia D. Yo quiero determinar el máximo que puede tomar este valor sin que yo me exceda de la zona elástica y también quiero calcular la magnitud de esta fuerza que me genera esa situación. Eso básicamente. Entonces, vamos a resolver este problema. Ya, lo primero sería, ¿cierto?, interpretar el gráfico y obtener la información que me es relevante de él para resolver el problema. Básicamente, el problema me plantea que yo quiero que esto se mantenga en la zona elástica, por lo tanto la propiedad que me interesa en realidad es el módulo de rigidez. El módulo de rigidez.
Lo vamos a calcular, ¿cierto? Como la pendiente de este diagrama. Aquí está. Vamos a tomar todo el triángulo de la parte de la recta. Tenemos, ¿cierto?, cateto opuesto, que sería el límite proporcional, dividido en la deformación que se produce en ese punto. Entonces tendríamos 52 KSI dividido en 0,008. Este valor de acá, ¿cierto?, es adimensional porque está en radianes. Entonces este valor de acá me va a dar 6500 KSI. Este sería el módulo de rigidez, una propiedad mecánica característica del material, que en este caso es el titanio. Eso sería lo siguiente. O sea, lo primero. Lo siguiente sería, ¿cierto?, calcular el desplazamiento máximo de que el bloque pudiese experimentar bajo un régimen de deformación elástico. La deformación máxima en este caso sería 0,08 radianes. Ya, acá un poco de explicación adicional. Nosotros queremos que este bloque no se deforme más allá de la deformación, más allá del punto A, más allá del límite de proporcionalidad. Queremos que la deformación siga siendo elástica. Por lo tanto, la deformación unitaria cortante máxima que puede experimentar este bloque va a ser igual al valor que se alcanza en ese punto, que es 0,008 radianes. Esa es la deformación unitaria, ¿ya? Unitaria, estamos en unitaria, no hemos pasado a deformación total. Esta es la deformación unitaria máxima que el bloque puede experimentar sin que yo pase a la zona plástica. Es un ángulo muy pequeño, ¿cierto? Que es este angulito que está acá. Si recordamos la deformación unitaria, me describe el cambio de ángulo cuando tengo un ángulo inicialmente de 90. Bueno, justo este vértice antes era de 90, ahora no es de 90, ahora tiene un valor teta prima, que sería este ángulo de acá. Por lo tanto, la deformación unitaria coincide con el vértice de este triángulo que está acá. Entonces, si yo me traigo ese triángulo, tengo acá la deformación unitaria angular, ¿cierto? Y acá tenemos la distancia o el desplazamiento de, luego sé que este lado mide 2 pulgadas. 2 pulgadas, entonces podemos obtener esta distancia de ocupando la tangente, ¿cierto? Tangente de este ángulo me va a dar igual a, ¿cierto?, cateto opuesto dividido en hipotenusa, dividido en cateto adyacente, dividido en 2 pulgadas. Entonces, como yo me estoy poniendo en el peor de los casos, es decir, el valor máximo que puede tomar esta deformación angular es 0,08 radianes, voy a tener que la distancia máxima va a ser igual a 2 pulgadas, paso multiplicando por tangente del ángulo máximo que se puede generar ahí, que es 0,008 radianes. Y esto me va a dar un valor de 0,016 pulgadas. Este es el valor máximo del desplazamiento que se puede generar en la región elástica. Que es en el punto A. En el punto A, este ángulo vale 0,08 y este valor D vale 0,016 pulgadas.
que es el peor de los casos posibles, ¿cierto? Si yo quiero mantenerme en la región elástica. Ahora, para calcular la carga máxima, vamos a ocupar la ley de Hooke. Entonces, acá lo que hay que entender es que el esfuerzo cortante promedio correspondiente al bloque para producir esta deformación, para producir estos 0,16 pulgadas de desplazamiento, lo cual es equivalente a producir estos 0,08 radianes de deformación angular, el esfuerzo que me genera esa deformación vale 52 KSI. 52 KSI. Entonces tenemos la ley de Hooke, ¿cierto? O mejor dicho, tenemos la definición básica de esfuerzo que es, ¿no es cierto?, fuerza cortante dividido en área. Entonces tenemos el esfuerzo que me genera esa situación, que son 52 KSI, igual a la fuerza cortante dividida en el área, ¿cierto? Si nos vamos acá, el área sobre la cual yace esta fuerza cortante es esta área de 3 pulgadas por 4 pulgadas. 3 pulgadas por 4 pulgadas. Bueno, podemos despejar la carga cortante, la cual tiene un valor de 624 kilolibras. Esta es la carga, 624 kilolibras, que me genera este esfuerzo de 52 KSI. Ese esfuerzo me genera una deformación angular unitaria de 0,008 radianes, lo cual implica un desplazamiento de 0,16 pulgadas. Esa es la lógica del problema. ¿Dudas, consultas? Bueno, chicos, si no hay consultas, en realidad en esto constituía la clase de hoy. Creo que anduvimos bastante rápido. En general creo que no estuvieron muy participativos hoy día, pero bueno. No sé, vuelvo a preguntar por última vez si alguien tiene alguna duda, si no, la clase llega hasta acá. Con esta clase damos por finalizada la unidad, digamos, de propiedades de los materiales. Ya en la próxima clase vamos a partir con una nueva unidad que es carga axial, que ya, bueno, ya hemos visto cómo calcular esfuerzos y deformaciones en cargas axiales, pero ya vamos a ver un poco más problemas más complejos. Así que eso, chicos, si no hay dudas, hasta acá la clase de hoy día. Profe, esto no entra en el control, ¿cierto? No, esto no entra en el control. Ya. Entra la clase anterior ¿Ya? y la lectura. Solamente eso, solamente eso. Ya, perfecto, gracias. De nada. Así que eso, chicos, nos estaríamos viendo el martes de la próxima semana. Y eso, recuerden el control y que les vaya bien. Y nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Nos vemos. Chao, profe.
Gracias. Gracias a ustedes. Chao. Chao, profe, muchas gracias.